permites estar And we contigo. pray for the anointing of the Holy Y Spirit oramos por la unción del Espíritu Santo upon what we teach and what we hear. sobre lo que enseñemos y oigamos. We bind the devil, Atamos al diablo that the word of the Lord have a free course. para que la palabra del Señor tenga libertad, Let our ears be open que nuestros oídos estén abiertos and our hearts be y receptive. nuestros corazones estén In receptivos. the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Hallelujah. Aleluya. Our first lesson today, warfare. Nuestra primera lección sobre esta serie, Guerra, se llama Guerra. We're going to read in Isaiah chapter 58 verses 1 through 7. Vamos a leer Isaías capítulo 58, versículo 1 al 7. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios, me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué, dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? We only have 2 lessons in this series. Solo existen 2 lecciones en esta serie, And the reason being we've so extensively dealt with it throughout, y la razón es que hemos tratado extensamente sobre esto. that ours is a spiritual warfare. Cómo es que la nuestra en realidad es una guerra espiritual constante, And that God has given us of himself in the person of the Holy Spirit. y que Dios nos ha dado de sí mismo en la persona del Espíritu Santo, And that we're more than conquerors in his name. y que somos más que vencedores en su nombre. But we'll be a little more specific here. Pero aquí vamos a ser un poco más específico. Now, we're reading here in the book of Isaiah 58, Leyendo aquí en Isaías 58, 7 verses. hemos leído 7 versículos. Now, in the first 5 verses that we read, En los primeros 5 versículos que hemos leído, the prophet delves into an area that's caused much confusion el profeta entra a un área que ha causado mucha confusión and inspired more questions y ha inspirado muchas preguntas, than perhaps any other subject given in the Bible. más que quizás cualquier otro tema dado en la Biblia. Here is a people whom God confirms. Aquí está el pueblo que Dios confirma, They seek him daily. lo buscan cada día, They delight to know his ways. se deleitan en conocer sus caminos, They have not forsook his ordinance. no han abandonado sus ordenanzas. They ask of him the ordinances of justice. Ellos pidieron ordenanzas de justicia a él. God said they took delight in approaching him. Dios dice que se deleitaron en acercarse a él, They fasted. ayunaron. Yet for all of this, God does not see or hear them. Sin embargo, Dios, a pesar de todo esto, ni los ve ni los oye. Now, when you see the word see, S-E-E, Ahora bien, cuando ustedes ven la palabra aquí, ver, and it's pertaining to God, que en cuanto a Dios, it means to know. significa conocer. To know God, to see God. Conocer a Dios, ver a Dios. God's answer about all of this problem is in verses 3, 4, and 5. La respuesta a Dios a todo este problema está en el versículo 3, 4 y 5. The reason they weren't heard, La razón por la cual no eran oídos, their motive was not right. eran que sus motivos no estaban correctos. All of their religious activity, which God had commanded, Toda esa actividad religiosa que Dios había establecido was an effort to force God era un esfuerzo para forzar a Dios to accept a nature he had rejected in Eden. a aceptar una naturaleza que él ya había rechazado en el Edén. Now, in the fall, we've already seen Ahora bien, en la caída ya hemos visto that the spirit of man was so violated que el espíritu del hombre fue tan violado, tan corrompido, that it sank down in subjection to the soul. que se hundió a sujeción al alma. And at that point in time, Y en ese punto del tiempo, man became an altogether different creature. el hombre se convirtió en una criatura completamente diferente. The order and the function of his life was changed. El
El orden y la función de su vida cambiaron. He was no longer a spiritual man. Él ya no era un hombre espiritual. His spirit died toward God, Su espíritu murió en cuanto a Dios and he became a soulish person y vino a ser una persona del alma, without the capacity to communicate with God, sin la capacidad de comunicarse con Dios, governed by the desires of his flesh. gobernado por los deseos de su carne. So at that point, God drove that man from the garden, Así que en ese punto Dios saca a ese hombre del huerto, which is symbolic of his presence. que simboliza su presencia. And when he drove him out, he put a sword and a cherubim at the gate, Y cuando lo saca, él dice que pone una espada y un querubín en la puerta, which said in effect que dice en efecto that kind of humanity could never approach God again. que ese tipo de humanidad ya no podía acercarse más a Dios. No flesh shall glory in his sight. La carne no se gloriará en sus ojos. But from that day till now, Pero desde aquel día hasta ahora, that old Adamic creation esa naturaleza adámica antigua has tried to force God to accept it. ha tratado de forzar a Dios que la acepte. I see much of it today. You see it. Y yo veo mucho de esto ahora y ustedes también lo pueden ver. Natural man tries to make God accept him as he is. El hombre natural trata de hacer que Dios lo acepte como es. This spirit is so very evident in religion. Este espíritu es tan evidente ahora en la religión. Much of the high pressure money raising La mayor parte de los fondos que se levanta dinero en la iglesia a causa de la presión in America en Estados Unidos and in other parts of the world, y en otras partes del mundo, I don't know how it is here, yo no sé cómo es acá, but much of that high pressure money raising pero la mayor parte del dinero que se levanta por las ofrendas is an attempt to force God es un intento de forzar a Dios to support what he's not interested a in. que Él apoye y soporte aquello en lo cual Él no está interesado. Men dream their dreams, Los hombres sueñan sus sueños then they try to get God to anoint that y dream. luego quieren que Dios unja ese sueño. It is a curse. God will not Es una maldición. Dios no va support what he didn't bring into being. Dios no va a apoyar lo que Él no trajo a la existencia. He never intended man to think of programs for him. Él nunca quiso que el hombre le diga cómo hacer programas a Él. God knows what he wants, Dios sabe lo que quiere and he knows how to secure it. y sabe cómo asegurarlo. So he asks us just to work with him. Así que Él nos pide que simplemente obremos con Él. Ishmael begins a religious tower of Babylon. Ismael empezó esta torre religiosa de Babel Then he wants God to support it. y luego quiere que Dios la apoye. I've seen so much of that. Y he visto tanto de esto. You get this letter. Recibes esta carta. God told me to build this hospital. Dios me ha dicho que construye este hospital He's going to give me a cure for cancer. y Él me va a dar una cura para el cáncer. And with people begin to try to support such a thing. Y la gente empieza a querer apoyar este tipo de cosas. And then you get letters out of that computer. Y luego empieza esa computadora a producir It's cartas personalized. y dirigidas a cada persona. And it said, Jesus told me Y diciendo, Jesús me dijo that you, Mrs. Donahue, que tú, señor Pérez, was to send me $100. me tiene que enviar $100. See, that is this Ishmael nature Esta es la naturaleza de Ismael, trying to get support for itself. tratando de recibir apoyo para sí And mismo. that's what you have here in these first Y verses. eso es lo que ustedes tienen acá en los primeros 4 versículos we read. que hemos leído. God said, you fast that your voice may be heard. Dios dice, ustedes ayunan para que su voz sea oída. In other words, they were through fasting, En otras palabras, ellos hacían este ayuno trying to change God. para poder cambiar a Dios. But fasting doesn't change God, change me. Pero el ayuno no lo cambia a Dios, me cambia a mí. Repentance doesn't change God. El arrepentimiento no cambia a Dios. Repentance changes me. El arrepentimiento me cambia a mí. But religion in itself Pero la religión en sí misma will attempt to turn that around. va a querer invertir esto. In verses 6 and 7, God says, this is the fast. En el versículo 6 y 7 Dios dice, este es el ayuno. In his answer to them, En su respuesta a ellos, God shows that if we are to be heard, Dios muestra que si nosotros vamos a ser oídos, we must deal a death blow debemos debemos dar un golpe de muerte to that nature which is the enemy of righteousness. a esa naturaleza que es enemiga de la justicia. In verses 6 and 7, let's read them again. Vamos a leer versículos 6 y 7 otra vez. Buscad a Jehová, no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo.
No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Now, in no uncertain terms, En términos seguros, God shows that fasting is no bargain table with God. Dios muestra que el ayuno no es compartir la mesa con Dios. You can't fast. No es ninguna mesa de negocios con Dios. You can't fast a certain number of days Tú no puedes ayunar un cierto número de días and God owe you something. de tal forma que Dios te deba a ti algo. You cannot by fasting Tú no puedes a través del ayuno endorse God to, or induce God rather to endorse your religious thinking. inducir a Dios que Él apoye tu pensamiento religioso. God has never asked a man to draw him a blueprint. Dios nunca le pidió a ningún hombre que le dibuje un plano. His plan sits at his right hand. Su plan se sienta a su diestra. Jesus said to me, Jesús me dijo, if you lift me up, si tú me levantas a mí, I'll draw men unto me. yo atraeré hombres a mí mismo. Paul put it this way. Y Pablo lo puso de esta forma. It pleased God to reveal his son in me. Agradó a Dios revelar a su Hijo en mí. Galatians chapter 1 verses 15. Gálatas 1:15. So the business of the church Así que el negocio de la iglesia is to be the vehicle es ser el vehículo through which Christ is expressed. a través del cual Cristo es expresado. And if Jesus is seen, Y si Jesús es visto, sinners will be saved. los pecadores se salvarán. So when God said, is not this a fast that I've chosen? Así que cuando Dios dijo, no es este el ayuno que yo escogí, He said it was to loose the bands of wickedness dijo que era desatar las ligaduras de impiedad and let the oppressed go y free. dejar ir libres a los oprimidos. And in verse 7, Y en el versículo he 7, made it plain, deal your bread to the hungry, él lo hace muy claro: compartir tu pan con el hambriento, bring those that are naked into your house, traer a esos desnudos a tu casa, and hide not from your own flesh. y no te escondas de tu propio hermano. Talking about that self. Hablando de ese yo. So fasting deals with that nature Así que el ayuno trata con esa naturaleza that can be very religious que puede ser muy religiosa, but never righteous. pero nunca justa. Fasting is to break that stranglehold El ayuno es para romper esa atadura of the flesh on the spiritual man. de la carne en el hombre espiritual. Then when that spiritual man is released, Luego, cuando ese hombre espiritual es libre, then the program or plan of God entonces el programa o el plan de Dios can flow freely through him. puede fluir libremente a través de él. In today's religious gatherings, En las reuniones religiosas de hoy, you're hard put to really see Christ. es difícil en realidad ver There's a Cristo ahí. so many other things that overshadow it. Hay tantas otras cosas que oscurecen a Cristo ahí. In Pentecost, especially in my world, Pentecostés específicamente en mi mundo, you have the superstars of religion. por ejemplo, existen ahora las superestrellas de la religión. They gather crowd like rock stars. Y ellos reúnen tanta multitud como las estrellas de rock. And the whole thing, most of the time, is an exaltation of a man. Y el tema total de ellos en realidad, en la mayoría de los casos, es la exaltación del hombre. They have all their little things that they do, Tienen todas sus pequeñas cosas que saben hacer and it's not Christ that's seen. y no es Cristo el que es visto. So we've created a religious world Así que hemos creado un mundo religioso that's not satisfied with Christ. que no está satisfecho con Cristo. That's a terrible thing. Eso es algo terrible. For the Bible said, in his presence, Porque la Biblia dice, en su presencia hay plenitud de gozo, at his right hand, delicias a su diestra there's pleasure forevermore. para siempre. I just simply says, if you're right with God, Y yo simplemente digo que si tú estás bien con Dios, you need nothing but Jesus. tú no necesitas nada sino Jesús. If Christ's presence is there, Si la presencia de Jesús está ahí, then that truly born again believer has nothing else. entonces ese verdadero creyente nacido de nuevo no necesita nada más. But with the tear, that's different. Pero cuando viene la cizaña, eso es diferente. When Israel got into that desert, Cuando Israel entró a ese desierto out of Egypt, de Egipto, God feeding them from heaven, Dios alimentándolos de los and cielos, they began to complain about that manna. y empezaron a quejarse sobre ese They maná. didn't like it. No le gustaba. Said in Egypt we had a lot of choice. Dice, en Egipto teníamos muchas elecciones. We had lukes, we had garlic, Teníamos ajos, we had tomatoes, teníamos cucumbers. tomates, todo esto. Out here we don't have anything but this manna. Y ahora no tenemos aquí nada, solamente este maná. Jesus come along Jesús vino and said, I am that y manna. dijo, yo soy ese maná. I've seen the church there. Yo he visto a la iglesia ahí. They must be something extra.
Todos ahí lo único que quieren es que algo extra ahí. If you're going to keep that crowd coming, Si tú quieres que esa multitud siga viniendo, there's going to have to be an element of entertainment. vas a tener que poner un elemento de And the entretenimiento. church becomes so departmentalized. Y la iglesia viene a ser tan programada, You've got to have some kind of a program for the unwed. que tienes que tener un tipo de programa para el soltero, You've got to have it for the divorced, para el divorciado, for the fat, the skinny. para el gordo, para el flaco. There's got to be something for everybody. Tiene que haber un tipo de programa para cada uno. But Christ should be all. Pero Cristo debe ser todo. If you're really born filled with Si God, tú en realidad has nacido de Dios y eres lleno de Dios, then if Christ is there, entonces si Cristo está ahí, then that's all you ever look for. eso es todo lo que tú vas a buscar. Doesn't matter where it is. No importa dónde sea. He said, the pure in heart see God. Él dijo, los puros de corazón verán a Dios. That's here, that's now. Eso es aquí y ahora. Here you don't hardly see Jesus. Aquí poco se ve a Jesús. You see a display of religious flesh. Ves cómo se proyecta y se muestra simplemente la carne religiosa. People come to the service for the same reason they go to see the world superstars. La gente empieza a ir a la iglesia con la misma razón con la cual van a ver a las estrellas mundanas. Instead of Christ, we produce these religious celebrities, Y en vez de Cristo hemos producido estas celebridades religiosas. and the results is frightening. Y el resultado es aterrador. We have in America Nosotros tenemos en Estados one of the Unidos most decadent societies on earth. una de las sociedades más decadentes sobre la tierra. Yet we have more religion. Sin embargo, tenemos más And religión any people. que cualquier otro país. If you got a good radio, Si tú tienes una buena radio you run it long enough, there'll be somebody on there talking about something religious. y tú esperas un buen rato ahí, de todas maneras va a venir alguien que hable sobre la religión. In your mailbox every day it'll come. Allá en tu correo siempre está llegando propaganda. It is a religious world, Es un mundo religioso, but it's going sinking into darkness. pero está hundiéndose en las tinieblas. God has chosen the fast, according to Isaiah, Dios ha elegido el ayuno, de acuerdo a to Isaías, break the yoke of that carnal nature para romper el yugo de esa naturaleza carnal and to let the spiritual man go free. y dejar que el hombre espiritual sea libre. That is when that yoke is broken, Ahí es donde ese yugo es roto the power of God flows. y el poder de Dios fluye. We've talked a lot about Mark chapter 9. Hemos hablado mucho sobre Marcos capítulo But 9, we're going to read this story, pero vamos a leer esta historia beginning with verse 23, reading down through 29. desde el 23 hasta el 29 de Marcos 9. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Now, when Jesus had delivered that lunatic boy, Cuando Jesús había librado a este lunático, that the disciples could not deliver, que los discípulos no pudieron liberar, when they got alone with Christ, they asked him privately, why couldn't we do that? y cuando se acercaron a Cristo le preguntaron en privado, ¿por qué nosotros no pudimos? His answer here in Mark was, Su respuesta aquí en Marcos fue, because of your unbelief. a causa de su incredulidad. Now, you can read the same story in Matthew 17. Ustedes pueden leer la misma historia en Mateo 17, And Jesus prefaced his word about fasting with, because of your unbelief. y él había precedido la palabra ayuno con a causa de vuestra incredulidad. Unbelief is sin. La incredulidad es pecado. And that which is born of God, the Bible says, cannot sin. Y dice la Biblia que aquello que es nacido de Dios no puede pecar. It is evident here Es evidente acá that the failure was a result of them trying to do it in the flesh. que el fracaso fue el resultado de que ellos trataron de hacerlo en la carne. They'd got very active in religion, Se habían vuelto muy activos en la religión somehow left that altar. y de alguna forma habían abandonado el altar. Now they know how, Ahora sabían cómo and they go on trying, but the flesh can't handle
the devil. e iban intentando, pero la carne no podía contra el diablo. They're trying to cast the devil out in their own self. Estaban tratando de echar fuera el demonio en su propia fuerza. Although they're using spiritual terminology. A pesar que estaban usando terminología espiritual. They say the same things, Decían las mismas cosas, but don't get the same results. pero no tenían los mismos resultados. For the flesh lusteth against the spirit, Porque la carne lucha contra el espíritu and the spirit against the flesh. y el espíritu contra la carne. These are contrary one to the other, Estas son contrarias una a la otra, so that we cannot do what we would. de tal forma que no podemos hacer lo que queremos. We fail in our efforts to heal the sick Fracasamos en nuestro esfuerzo de sanar al enfermo and cast out the devils y echar fuera a los demonios because of this unresolved warfare a between flesh and spirit. causa de esta guerra no resuelta entre la carne y el espíritu. If we don't resolve this turmoil of the soul, Si nosotros no resolvemos este problema en el alma, then we cannot win in this warfare. no podremos ganar en esta guerra. And this is what we're talking about. De eso estamos hablando. Warfare. Guerra. Now, I've listened and read a lot of books on warfare, spiritual warfare. Yo he oído y he leído muchos libros sobre la guerra We got a espiritual. lot of little courses wrote about it. Y se dan muchos cursos al And respecto. all of it has to do with man and his war. Y todo esto tiene que ver con el hombre y su guerra. You can get all involved with demons. Ustedes pueden involucrarse con todos los demonios. And certainly our warfare is spiritual. Y de hecho, en realidad nuestra guerra es espiritual. But the big problem is, Pero el gran problema es, in no use in fighting the devil no hay sentido en pelear contra ese diablo as long as you provide him a place to live. mientras tú le estés proveyendo un lugar en donde él viva. Give no place to him, No des lugar a él and you can excommunicate him. y podrás excomulgarlo. We fail in our efforts in this warfare Fallamos en nuestros esfuerzos de esta guerra because we haven't resolved the warfare in our own self. porque no hemos resuelto la guerra en nosotros mismos. So Jesus in his statement said, Así que Jesús en su declaración dijo, this kind comes forth by nothing este género no sale con nada, but by prayer and fasting. sino con ayuno y oración. Actually, he was saying, Y de hecho lo que él estaba diciendo, if you are going to be successful in this warfare, si ustedes van a tener éxito en esta guerra, then you have to deal with the flesh. entonces van a tener que tratar con la carne. You have to solve this situation. Tú tienes que solucionar esta situación. Because as long as you provide a place for the devil, Porque mientras tú le proveas un lugar al diablo, he's going to stay there. él se va a quedar ahí. Now, when we fast, we put down the flesh. Ahora bien, cuando ayunamos, reducimos la carne, When bajamos we la carne. pray, we lift up that spiritual Y man. cuando oramos, levantamos ese hombre espiritual. This alone is a key to winning the war. Solo esta es la clave para ganar la guerra. Jesus never had to wrestle with that devil to get him out. Jesús nunca tuvo que luchar contra ese demonio para sacarlo. He told him to come out, and he come out. Él les decía que salga y él salía. I saw 25 people on a man, Y una vez vi 25 personas agarrando a un hombre, others screaming at him and shaking him. algunos gritándole y sacudiéndolo. Jesus never did that. Jesús nunca hizo esto. He never laid hands on demon possessed. Él nunca impuso manos sobre los poseídos. He spoke, they come out. Él hablaba y ellos salían. But when the 7 sons of Sceva spoke, Pero cuando los 7 hijos de Seba hablaron, they lost their clothes. ellos perdieron sus ropas. You see, the warfare can't be settled in the flesh. La guerra no puede ser peleada en la carne. You're going to have to deal with that side of yourself Tú vas a tener que tratar con ese lado de ti before you can resolve this spiritual warfare. antes de poder resolver esta guerra espiritual. Now, everything that has life Todo lo que tenga vida demands food, exige alimento, whether it's plant, animal, human, or ya spiritual. sea planta, animal, humano o espiritual. If you don't feed your plant, it'll die. Si tú no alimentas tu planta, va a morir. My wife, she has flowers. Mi esposa, sí, ella tiene muchas flores. They in the house, out of the house. Dentro de la casa y fuera de la casa. She went to be with her mother one time for a week or 10 days. Ella una vez se fue a pasar un tiempo con su mamá por 10 días. And she gave me instructions about taking care of them Y flowers. me dio las instrucciones para tener cuidado de sus flores. She said, you water them. Ella me dijo, las vas a regar. But she said, be sure and put this in the water. This is the food. Y me decía, asegúrate que también pongas esto en el agua, una especie de alimento. Well, I don't hardly ever read the Y instructions. bueno, generalmente yo no leo las instrucciones. I watered them every day. Yo les eché agua cada día. She talked back and forth. Y hablando con ella por teléfono. She'd been gone about 10 days. Y había pasado 10 días. I said to her, Yo le dije a ella, I don't know about these flowers. yo no sé mucho sobre estas flores, Leaves are turning yellow. pero las hojas se están poniendo un poquito amarillas.
Are you feeding them plants? Ella me preguntó, ¿estás alimentando esas plantas? I said, I'm watering them plants. Yo le dije, estoy regando las Well, plantas. I told you to put that feed, Pero yo te dije que pongas ese alimento, this miracle growth you had. ese alimento de crecimiento que tenías que poner, abono. Oh, I didn't get that part of it. Ah, yo me había olvidado de esto. She said, they're dying, you're starving them to death. Ella me dijo, están muriéndose las plantas y tú le estás matando de hambre. Everything that has life Todo lo que tenga has to vida have food. tiene que tener comida. If you don't feed your husband, he'll die. Si tú no alimentas a tu esposo, él va a morir. If you don't feed your dog, he'll die. Si tú no alimentas a tu perro, él va a morir. And if you starve that flesh, Y si tú matas de hambre esa you carne, weaken that flesh. estás debilitando esa But at the carne. same time, Pero si al mismo tiempo, if you feed that spiritual man, si tú alimentas a ese hombre he'll espiritual, rise up. él se va a levantar. And God said, this is the fast. Y Dios dijo, este es el ayuno. And that's the key of winning this war. Y esa es la clave de ganar esta guerra. Now, when you talk about spiritual warfare to most of these super spirits, Ahora bien, cuando uno habla sobre guerra espiritual a los hermanos que son súper espirituales, they want to talk about how they tell the devil to get up every morning. ellos te van a querer contar cómo ellos cada mañana se levantan y empiezan a gritarle al diablo. But the Bible said angels don't even do that. Pero la Biblia dice que ni los ángeles hacen eso. They say the Lord rebuke you, Satan. Dice, el Señor te reprenda. You see, long as you keep it Jesus, Mientras tú mantengas esto en Jesús, you can rebuke that devil. tú puedes reprender ese You diablo. let it get to yourself. Pero si tú permites que entre a You ti got problems on your hand. y tú quieres hacer esto en tu propia fuerza, vas a tener muchos Because you problemas. can't handle him. Porque tú no vas a poder vencerlo. Oh, I've seen that kind of spiritual warfare Yo he visto ese tipo de guerra that espiritual tries to exalt a man. que trata de exaltar al hombre. But God says if you win this war, Pero Dios dice, si tú ganas esta guerra, then you're going to get man out of the way. entonces tú vas a tener que salir del camino. Now, in Romans chapter 7, En Romanos capítulo 7 we have a vivid picture of the spirit versus flesh. tenemos esta figura vívida de la carne contra el espíritu. This warfare in the life of the Apostle Paul. De esta batalla en la vida del apóstol Pablo. In verse 15, the struggle is intense. En el versículo 15 la lucha es fuerte. We're going to read down through Y 24. vamos a leer hasta el From 24. 15 through 24. Porque lo que hago del 15 al 24 no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Now, there are people that don't believe in the old nature. Ahora bien, hay gente que no cree en la vieja They naturaleza. believe that he's just made good. Creen que en realidad él ha sido, que se puede mejorar. And these people will argue with you about the nature of the Apostle Paul. Y esta gente discutiría contigo acerca de la naturaleza del apóstol Pablo. Or rather about his spiritual state. O mejor dicho, del estado espiritual de Pablo. They argue that he wasn't born again at the time of writing this Romans 7. Algunos dicen que este apóstol Pablo no había nacido de nuevo cuando escribió esto. But I can tell you, a man can't write Romans 5 and 6 without being saved. Pero yo le voy a decir una cosa, un hombre no puede escribir Romanos 5 y 6 sin ser salvo. And another thing, Y otra cosa, there is not a truly born again believer, no existe en realidad un creyente nacido de nuevo, alive or dead, vivo o who muerto, has not experienced this struggle in himself. que no haya experimentado esta lucha en sí mismo. If you truly born again, Si tú en realidad has nacido de nuevo, then this warfare is going to be going on entonces esta guerra va a suceder until you resolve it by getting rid of one or the other. hasta que tú la resuelvas al deshacerte de uno o de lo otro. In Galatians chapter 4, En Gálatas capítulo 4, Paul gives us a story of the two sons of Abraham. Pablo nos da la historia de los dos hijos de Abraham. And he tells us up front that this is an allegory. Y inmediatamente nos dice que esto es una alegoría. This is what's happening, he said. Esto es lo que sucede, él dice. Ishmael was born. Ismael nació, And if I can read it right, he's about 13 years old before Isaac y came. si yo he leído bien, él tenía como 13 años cuando vino Isaac. There was absolutely no problems in Abraham's tent No había absolutamente ningún problema en la tienda de Abraham till Isaac was born. hasta que Isaac nació. Now, when this
child of the Spirit, Ahora bien, cuando este hijo del Espíritu came into that tent, vino a esa the tienda, problem began. el problema empezó. And no need in dividing that tent. Y no había necesidad de dividir esa tienda por el medio, That adentro. child of the flesh Ese hijo de la was carne persecuting that child of the Spirit. estaba persiguiendo a ese hijo del Espíritu. And it began the day that Isaac came. Y comenzó el día en que Isaac vino. Finally, Sarah said to Abraham, Finalmente Sara le dijo a Abraham, you get rid of that woman and this boy. deshazte de esa mujer y de su hijo. Well, it brought great pain to Abraham's heart Trajo mucho dolor al corazón de Abraham, because this is his boy, porque este es su hijo, born illegitimately, but it's his. nacido ilegítimamente, pero era suyo. But God said to Abraham, Pero Dios le dijo a Abraham, it's right. está bien, He's got to go. ella y su hijo tienen que You ir. can't resolve this thing any other way. No puedes arreglar esto de ninguna That forma. child of the flesh has to be put out. Ese hijo de la carne tiene que ser expulsado. So before I was born again, Antes de que yo nazca de nuevo, there was no war in me. no había ninguna guerra en mí. Me and that devil were on first-hand speaking terms. El diablo y yo en realidad éramos muy amigos, uña y dedo. We got along good. Nos llevábamos muy bien. I lived for him totally. Yo vivía para él completamente. That night I was born again, Pero ese día que yo nací de nuevo, there was a storm broke out in me. de pronto se desató una tempestad en As mí. one part of me wouldn't keep going that way. Mientras una parte de mí quería ir por ese The other camino part had no desire at all to go that way. y la otra parte se había dado cuenta que tenía que ir por otro And so camino. this warfare began. Así que comenzó esta guerra. Overcoming this body of death, Vencer este cuerpo de muerte, the old Adamic nature, la vieja naturaleza adámica, is what sanctification is all about. es de lo que se trata la santificación. Adam Clarke, in his very able commentary, Adam Clark en su comentario has this to say about verse 24. dice este comentario acerca del versículo 24. He said, the Apostle Paul, in using the term body of death, El apóstol Pablo, cuando usa el término cuerpo de muerte, refers to one of the means the Roman used to put a man to death. se refiere a uno de los medios a los que los romanos utilizaban para matar a un hombre. For certain crimes in the Roman state, Para ciertos crímenes en el Estado romano, the individual was put to death el individuo era puesto a muerte by chaining a corpse to him. al encadenarlo a un cadáver. They took a dead body and chained it to him, Tomaban un cadáver y lo encadenaban a él, eyeball to eyeball. ojo a ojo. And he had to live with that putrefying corpse Y él tenía que vivir con ese cadáver putrefacto until he died from the stench. hasta que muriera de la pestilencia. In using this term, Y al usar este término, Paul said that dead corpse Pablo dijo que ese cadáver, is to a living human, what that dead corpse is to a living human, que ese cadáver es a ese ser humano, this carnal nature is to a spiritual. lo que es la naturaleza carnal a este hombre espiritual. That's what he said, the same thing. Eso es lo que dijo, es lo mismo. So this warfare between flesh and spirit Así que esta guerra entre carne y espíritu is seen throughout the scripture se ve a lo largo de las escrituras and is seen to be the prime cause of the ineffectiveness of the church. y es vista como la primera causa de la ineficacia de la To be iglesia. carnally minded is death. Ocuparse de la mente carnal es muerte. In Romans 8 and 6, God says in the strongest language En Romanos 8:6 Dios usa un lenguaje más fuerte, that whenever the church in any wise que en cualquier momento en que la iglesia de alguna forma tolerates this nature, tolera esta naturaleza, death is always certain. la muerte siempre es segura. Those who are after the flesh do mind the things of the flesh. Los que piensan en la carne, los que son de la carne piensan en las cosas de la They carne, that are after the spirit, the things of the y spirit. los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Romans 8 and 5. Romanos 8:5. I taught the other night that this is a touchstone of reality. Yo enseñé la otra noche acerca de la piedra de toque de la realidad, We're either one or the other, que somos uno o lo otro, and there's no compromise. y no hay forma de ceder. As I just told you, Yo les dije, the allegory of the two sons of Abraham la alegoría de los dos hijos de Abraham demonstrate there can be no truce demostró que no podía haber unión between Ishmael, born of the flesh, entre Ismael, nacido de la carne, and Isaac, born of the promise. e Isaac, nacido de la promesa. God's verdict on the matter was simple. El veredicto de Dios en este asunto fue simple. Cast the son of the bondwoman out. Echa fuera al esclavo y su hijo. And that's what God says to you. Y eso es lo que Dios te dice a ti.
Keep that old man dead. Mantén a ese hombre viejo muerto. Make no provision for the flesh. No des provisión para la carne. That is God's ultimatum to the Christian church. Ese es el ultimátum de Dios para la iglesia cristiana. Under no circumstance Bajo ninguna circunstancia allow that flesh to perform. permita esa carne que No matter haga algo. how gifted, No importa cuán bien how dotada, famous, cuán famosa, how powerful, cuán poderosa, how educated, cuán educada, no flesh ninguna shall carne glory in his sight. se gloriará en sus ojos. Are you so foolish, said Paul, Tan necios sois, dijo as Pablo, having begun in the que spirit, habiendo comenzado por el to Espíritu, think you can perfect by the flesh? vais a acabar por la carne, piensas que van a ser perfeccionados por la carne. Galatians 3:3. Gálatas 3:3. Satan is a spoiler. Satanás es un destructor. He knows any attempt Él conoce todo intento. to produce a spiritual work Él by the sabe, flesh él sabe que todo intento de producir una obra espiritual por la carne is an abomination to God. es una abominación a Dios. So Satan uses every means possible Así que Satanás usa todos los medios posibles to force that nature para forzar a esa naturaleza upon the true church. sobre la verdadera iglesia. His two main plans to accomplish his evil is Sus dos planes principales para cumplir esta maldad es to involve the church involucrar a la iglesia in projects which God has no interest. en proyectos en los cuales Dios no tenga ningún interés. If he gets a church all wrapped up in politics, Si él puede hacer que la iglesia se envuelva en la política, or if he can get the church involved in things o si puede hacer que esa iglesia se envuelva y se that involucre en God has cosas no interest, en las cuales Dios no tiene interés, he has spoiled that church. él ha arruinado esa iglesia. And the second Y thing, lo segundo que usa Satanás, sell the church on the idea venderle a la iglesia la idea that she can accomplish a true work of God que ella puede lograr la verdadera obra de through Dios carnal means. a través de medios carnales. That's the reason God let the story of Abraham and Hagar remain in this book. Esa es la razón por la cual el Señor permitió que la historia de Abraham y Agar queden en este libro. When Sarah and Abraham had that little meeting, Cuando Sara y Abraham tuvieron esa pequeña reunión and Sarah agreed that Abraham should take Hagar, y Sara estuvo de acuerdo de que Abraham tenía que tomar a Agar, they began their little do-it-yourself religious deal, empezaron su religión hágalo usted mismo and they've cursed this earth. y maldijeron esta tierra. Ishmael came out of that, Ismael salió de esto and this Islamic religion come out of y it. esta religión islámica vino de él. All of it came out of a man Todo esto vino de un hombre trying to do what truly was the will of God tratando de hacer lo que en realidad era la voluntad de Dios by fleshly means. con medios carnales. Trying to spiritually do fleshly work is a curse, Tratar de hacer la obra espiritual a través de medios carnales es una maldición. but trying to do fleshly work by the Spirit Pero tratando de hacer la obra carnal por el Espíritu is also a curse. también es una maldición. This is the devil's way. Este es el camino del diablo. Look at me at the first plan. Miren, por ejemplo, en primer lugar, Success is overwhelming. el éxito es sobrecogedor. 85% of religious projects 85% de los proyectos are religiosos inspired by the spirit of Babylon. son inspirados por este espíritu de Let Babilonia. us make us a name. Hagámonos un nombre. Genesis 11:4. Génesis 11:4. In their desire to be first, to be known, to be applauded, En su deseo de ser primero, de ser más importante, de ser aplaudidos, men have launched projects all in the name of God, los hombres han lanzado todos estos programas, todos bajo el nombre de Dios. and to pay for them, Y para pagar esto, they've had to prostitute themselves han tenido que prostituirse a sí mismos. to inspire the donor. Para inspirar al The donante, most outlandish tricks, schemes, and languages employed. los trucos y anzuelos más increíbles son aplicados. One letter said, Una carta dice, por ejemplo, God told me Dios me dijo that if 1 million partners que si 1.000.000 de socios would give $240 each, dan $240 cada uno, he would give me a cure for cancer. Él me daría una cura para el cáncer. As if God Almighty could be bought, Como si Dios Todopoderoso pudiera ser comprado. and besides, in Jesus' death, he provided that cure. Y aparte de eso, en la muerte de Jesús, Él ya proveyó la cura. If the church will return to her spiritual place, Si la iglesia regresara a su lugar espiritual, it will work.
funcionaría. The most outlandish promises of miracles Las promesas más increíbles de milagros, Prosperity. prosperidad, have been promised to those that would give to bring these religious empires han into sido prometidas a aquellos que den para edificar estos imperios religiosos. Now you'd think when the prosperity didn't happen, Ahora bien, ustedes pensarán cuando no sucedía la prosperidad, the miracle didn't occur, los milagros, cuando la prosperidad no sucede y los milagros no suceden, that these poor people that knew God hadn't spoken. que esta pobre gente que conocía, que pensaba que Dios no había hablado. But flesh appeals to flesh, Pero la carne llama a la carne. and the flesh has always been a gambler. Y la carne siempre ha sido una buena apostadora. So the flesh hopes against hope. Así que entonces la carne tiene esperanza contra So esperanza. here comes the letter. Y entonces otra vez viene la otra You carta. send me $100, Dame $100 and God will give you 1,000 back. y Dios te va a dar 1000 de regreso. It takes the same greed Se necesita la misma to codicia send that $100 de enviar esos as $100 it does to put your money in a slot machine. que lo que se necesita poner tu mismo dinero en una máquina tragamonedas. It's all carnal man Todo es el hombre trying to carnal get God involved in what is not tratando interested. de que Dios se envuelva en lo que no le importa. The second plan of Satan has been as successful as the first. El segundo plan de Satanás ha sido tan exitoso como el primero. The only difference, it works in the opposite direction. La única diferencia es que funciona en la dirección opuesta. By selling man Al venderle al a hombre carnal plan un plan carnal to accomplish a spiritual work. para lograr la obra espiritual, Satan has forced God to curse some works he has ordained. Satanás ha forzado a Dios a que maldiga algunas obras que él había ordenado. Paul speaks of the church in Galatia Pablo, por ejemplo, habla de la iglesia en as Gálatas having begun in the Spirit, como habiendo comenzado en el espíritu then bewitched by Satan, y luego ser embrujados, ser fascinados por Satanás and wind up trying to do God's work by the y flesh. terminando tratando de hacer la obra de Dios a través de la carne. God's final message of that church, Y el mensaje final de Dios para esa iglesia: be not deceived. no os God engañéis, is not mocked. Dios no puede ser burlado. Whatever you sow, you will reap. Lo que vosotros sembráis, eso cosecháis, eso también segaráis. If you sow to the flesh, Si tú sembraste para la you carne, reap out of the flesh corruption. vas a cosechar para la carne corrupción. If you sow to the Spirit, Si tú has sembrado para el espíritu, you shall reap life everlasting. vas a cosechar, vas a sembrar vida eterna. Galatians chapter 6, verse 7 and 8. Gálatas 6, versículos 7 y 8. The terrible plague of immorality